Siempre decimos que vemos películas. Would you like to watch a movie? Let's go watch a movie. I'm just gonna go watch a movie. ¿Pero alguna vez escuchaste una película? La mayoría del diseño del sonido está destinado a pasar desapercibido, pero a menudo es el héroe anónimo del cine. Y hoy vamos a ver las dos categorías principales de sonido y cómo pueden ser el arma secreta de todo cineasta. Sonido diegético versus sonido no diegético. Pero antes, no te olvides de pagar la cooperadora, que Birri te está observando. En el cine diegético se deriva de diégesis, que simplemente significa el mundo de la película y todo lo que contiene. Lo que los personajes pueden experimentar dentro de su mundo es diegético, mientras que todo lo que solo el público percibe es no diegético. El concepto de diégesis se remonta a los griegos, como Aristóteles y Platón, y para ellos diégesis es el acto de contar una historia y cómo la presenta el narrador. Para las películas podés pensar en el director como el narrador y todo lo que incluye para crear un mundo alrededor de los personajes. Algunos elementos no diegéticos son visuales, y estos incluyen la cartelería de título. O incluso inserciones no diegéticas. Tomas de una fuente completamente externa de la diégesis principal. Pero cuando se trata del estudio de diegética versus no diegética, suele referirse a la teoría del sonido. Michel Gion desarrolló esta visualización para marcar las diferencias. Primero dividió todo el sonido en 3 zonas. 2 de estas son zonas acústicas, cubriendo sonidos que escuchamos pero no podemos ver la fuente. Estos están fuera de la pantalla, son sonidos que pertenecen a la diégesis, como pájaros invisibles cantando en una escena de bosque, o son sonidos no diegéticos que los personajes no pueden escuchar, porque existen fuera del mundo de la película como una partitura musical. La categoría final cubre la zona visualizada, donde la fuente del sonido es visible en la pantalla. Todo el sonido cae en una de estas categorías, y algunos incluso pueden cambiar de zona, como veremos en un minuto. Veamos algunos ejemplos y cómo funcionan. Empecemos con sonido diegético. Si los personajes pueden escucharlo, es sonido diegético. Esto incluye sonidos atmosféricos como el clima, vehículos, armas, música desde el interior de la película, diálogos y algunas formas de voz en off. I guess I just missed my friend. Si la voz en off representa los pensamientos de un personaje, está etiquetada como sonido diegético interno, así que ningún otro personaje puede escucharlo y sigue siendo parte del mundo de la historia. El papel principal del sonido diegético es ayudar a establecer y crear el mundo alrededor de los personajes. Pero más que elementos obligatorios, el sonido diegético puede tener un impacto masivo en la narración general. Por ejemplo, los sonidos que escuchamos fuera de cámara pueden informar sobre el lugar y pueden expandir el mundo más allá de lo que vemos en cámara. Cuando escuchamos algo pero no podemos verlo, ahí es cuando se puede hacer suspenso real. A menudo damos por sentado el sonido diegético, suponemos que siempre estará ahí y que los sonidos coincidirán con nuestras expectativas, pero romper estas reglas puede hacer un cine emocionante, como este momento impactante en The Last Jedi,
cuando esperamos una sobrecarga masiva de sonido, pero en cambio, silencio. O en esta escena horrible, cuando la interpretación de Alex cantando bajo la lluvia yuxtapone sus acciones. Como una toma que nos muestra lo que ve el personaje, el sonido diegético se puede manipular para que escuchemos lo que escuchan. O cuando el estado mental del personaje se ve comprometido, el sonido puede comunicar esto tan bien como las imágenes. El sonido diegético puede darse por sentado, tanto por el cineasta como por el público, pero hay oportunidades como estas que doblan los límites de manera creativa. All the dude ever wanted was his rug back. Not greedy. Really tie the room together. Ahora veamos el papel del sonido no diegético. Todo lo que los personajes no pueden escuchar es no diegético. Esto incluye efectos de sonido, la partitura musical y formas de narración. This is a story of boy meets girl. Si el narrador no juega ningún papel en la película, esto se considera no diegético. Barry's father had been bred, like many other young sons of a genteel family, to the profession of the law. Este tipo de narración se remonta a la idea tradicional de narración verbal, como la narración de Alec Baldwin para The Royal Tenenbaum, que a su vez está enmarcada como si estuviéramos leyendo dentro de una novela. Pero existe el peligro potencial de romper la ilusión con narración no diegética. Por ejemplo, el comentario omnisciente de Tarantino en Los Odiosos 8. Joe Gage volunteered to take Smithers' dead body outside. Straws were drawn to see who'd help him. Si reconoces su voz, de repente te recuerda que esto es una película y el director está esencialmente rompiendo la cuarta pared. Chris Mannix donned the dead general's coat and joined Oswaldo in lighting the candles and lanterns. Por supuesto, este tipo de interrupción en la diégesis se hace con fines creativos, algo que Tarantino hace todo el tiempo. Don't be a Beatrix Kiddo. here. Los efectos de sonido no diegéticos pueden mejorar el movimiento para aumentar la intensidad. Se pueden usar para comedia o para poner remate en una broma. Y por supuesto, el sonido no diegético más utilizado consistentemente es la partitura. Parece contradictorio hacer un mundo ficcional para perdernos en él solo para aplicar un método tan invasivo como la música por sobre todo lo demás. Debería arruinar la ilusión, pero estamos acostumbrados a eso. La música extradiegética juega un rol masivo en la experiencia de películas. Sin ella, Interestelar sería menos trascendente. Up no sería tan abrumadora. Y Pantera Negra no se sentiría tan triunfal. A continuación, veamos qué pasa cuando los sonidos cambian entre estos dos modos, también conocido como sonido transdiegético.
Algunos de los puntos más interesantes de la narración ocurren cuando nuestras expectativas se subvierten, como cuando lo que suponíamos que no era diegético, de repente parece ser diegético. Mel Brooks hace esto muchas veces con la música. Jugando con nuestras expectativas. Brooks le da un carácter autorreferencial a sus películas que nos permite estar al tanto de la broma. Podríamos escuchar una banda sonora no diegética que de repente se vuelve diegética sonando en la radio de un personaje. O la música diegética podría volverse no diegética mientras se reproduce sobre un personaje. Esto ayuda a suavizar los saltos de tiempo. Esto también funciona para efectos de sonido. Escuchen atentamente esta escena en Racing, Arizona. Como Ed está angustiado con la noticia de que ella no puede soportar a los niños, noten cómo el viento lleva a la siguiente escena. I'm barren. At first I didn't believe it. That this woman, who looked as fertile as the Tennessee Valley, could not bear children. El viento comenzó como diegético, pero luego cambió a no diegético, para reforzar cómicamente su infertilidad. El gran Lebowski comienza con una narración de un extraño que suponemos que no es diegético. Way out west there was this fella I want to tell you about. Hasta que aparece en la escena final. Hey, man. How do you do, dude? I wondered if I'd see you again. Cambiando entre diegético y no diegético puede ser una forma matizada de difuminar las líneas entre fantasía y realidad. Harold just counted brush strokes. All right, who just said Harold just counted brush strokes? A lo largo de Birdman escuchamos la batería en la banda sonora. Y en algunos momentos clave, la cámara revela al baterista como una forma de ilustrar el estado mental inestable de Reagan. En George of the Jungle, la división entre diegético y no diegético se rompe por completo, como argumenta el narrador con los personajes. Oh, no. Oh, no was right for the exhausted ape nappers. Why don't you say something constructive for a change? Like what we should do now? Because I don't like you. Oh, I hate you, you snotty son of a... Hay un sinfín de formas de cambiar entre sonidos diegéticos y no diegéticos. Terminemos con algunas excepciones creativas que no juegan según las reglas. Hay otros ejemplos de sonido que no encajan perfectamente en ninguna de estas categorías. ¿Cómo podríamos categorizar la narración en American Beauty que se entregan del espíritu incorpóreo de Lester? In less than a year, I'll be dead. Of course, I don't know that yet. As far back as I can remember, I always wanted to be a gangster. La narración en Goodfellas es constante hasta los últimos 2 minutos cuando esto sucede. I'd bet 20, 30 grand over a weekend, and then I'd either blow the winnings in a week or go to the sharks to pay back the bookies. Didn't matter. Didn't mean anything. When I was broke. Ahora suponemos que la narración era en realidad el testimonio. Pero como Henry parece romper la diégesis, como si el tiempo se detuviera en la sala, no estamos seguros si realmente fue narración, testimonio o algo intermedio. And now it's all over. And that's the hardest part. Al final de Psicosis, escuchamos el monólogo interno de Norman hablando con la voz de su madre, como una persona totalmente separada. They're probably watching me. Well, let them. Let them see what kind of a person I am. I'm not even gonna swat that fly. I hope they are watching. They'll see. They'll see and they'll know. And they'll say, why, she wouldn't even harm a fly. You wouldn't get it.
¿Cómo deberíamos clasificar este momento en Joker, donde Arthur canta en silencio con la música? Asumimos que no era diegético. Es la música en su propia cabeza. That's life. And as funny as it may seem, some people get their kicks stomping on a dream. Tenemos un momento similar en La La Land. En el exterior hay música de fondo diegética en el restaurante que cambia a música interna en su cabeza. Inspirándola a dar un salto romántico. Magnolia rompe estas divisiones al tener el conjunto. Canta lo que de otro modo es una canción no diegética. Este ejemplo único parece ocupar ambos reinos por igual. Como puedes ver, estos dos tipos de sonido pueden ser tan útiles como la cinematografía y editar contando una historia. A pesar de que normalmente vemos películas, hay muchas razones y deberíamos estar escuchando películas con la misma atención. Es hora de volver a tu mundo diegético. Pero quién sabe, tal vez una banda sonora no diegética te acompañe mientras recorres la vida sin que te des cuenta. This is the end, my only friend.